Última hora. Te voy a decir algo que suena a película, pero es real y está a solo 14 millones de años luz de nosotros. Los astrónomos acaban de confirmar un objeto que parece una galaxia fallida. Tiene gas, tiene gravedad, tiene forma compacta, pero hay una cosa que no tiene, y eso es lo que lo hace inquietante. No tiene estrellas. Y si esto existe tan cerca, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas cosas oscuras podrían estar flotando en nuestro vecindario cósmico, invisibles para nuestros ojos, simplemente porque no brillan? El nombre es casi irónico, Cloud9. Suena alegre, pero lo que representa es frío. Es una nube rica en hidrógeno neutral, dominada por materia oscura, una especie de bloque primitivo de galaxia que nunca encendió. Los científicos lo describen como un relicto de la formación temprana de galaxias, un objeto que debía convertirse en algo con estrellas y, por algún motivo, se quedó a medio camino. Ahora, imagina que estás construyendo una ciudad. Tienes terreno, tienes materiales, tienes gravedad, que sería como el imán que atrae todo hacia el centro. Pero no aparece la chispa. No hay fuego, no hay luces, no hay ventanas encendidas. Solo la estructura vacía. Una casa abandonada en medio del campo. De hecho, una investigadora lo dijo de forma perfecta. Entre nuestros vecinos galácticos podría haber casas abandonadas ahí fuera. ¿Y cómo encuentras una casa sin luces? No con telescopios normales. La clave fue el radio. Cloud9 se detectó primero como una señal de gas en un gran sondeo realizado con el radiotelescopio FAST en China. FAST puede escuchar el hidrógeno neutral gracias a su emisión de radio, aunque no haya una sola estrella iluminando la escena. Luego, la pista se confirmó con el Green Bank Telescope y con el Very Large Array en Estados Unidos. Es decir, 3 instrumentos apuntaron a lo mismo y dijeron, aquí hay gas, aquí hay algo. Pero todavía quedaba el gran debate, el típico debate que mata titulares. ¿Y si solo es una galaxia enana supertenue, con estrellas demasiado débiles para ver desde Tierra? Esa excusa era razonable, hasta que entró Hubble. Aquí viene el golpe duro. El equipo apuntó el Hubble a la región exacta donde el radio marcaba el corazón de Cloud9 y buscó estrellas con una sensibilidad que desde Tierra simplemente no puedes igualar. Hubble usó su Advanced Camera for Surveys y literalmente hizo el trabajo de detective. Si hay estrellas, aunque sean pocas, deberían aparecer. Si fuera una galaxia enana normal, tendría que delatarse con alguna población estelar, aunque mínima. ¿Y qué encontró Hubble? Nada. 0 estrellas dentro de la nube. Lo que se ve en la zona, en realidad, son galaxias de fondo que no tienen nada que ver. O sea, Hubble clava el argumento más fuerte posible. No es que no veamos las estrellas, es que no existen. Y ahí es donde Cloud9 se convierte en una noticia gigante, porque confirma por primera vez una clase de objeto que durante años fue una idea teórica casi fantasmal, un relic. Ese nombre suena técnico, pero la idea es brutalmente simple. Reionization Limited HI Cloud, una nube de hidrógeno neutral cuyo destino quedó marcado por la reionización del universo temprano. Pausa, porque esto es importante y da un giro épico al relato. En el universo joven, hubo un momento en que la niebla cósmica comenzó a calentarse e ionizarse por la radiación de las primeras estrellas y galaxias. A eso se le llama reionización. Esa reionización no solo hizo el universo más transparente, también cambió el juego de la formación de galaxias pequeñas. ¿Por qué? Porque el gas, al calentarse, se vuelve más difícil de atrapar. Es como intentar llenar un balde con vapor en lugar de agua. Necesitas más gravedad para que el gas se enfríe, se comprima y empiece a formar estrellas. Un relic sería, en esencia, un fósil de esa época. Una nube de gas atrapada en un halo de materia oscura, pero con insuficiente densidad y con un entorno que no le permitió encender la formación estelar. No es que el universo se olvidó de hacer la galaxia, es que la física le cerró la puerta. Y ahora vienen los números que hacen que esto se sienta real. Cloud9 es pequeña y compacta comparada con otras nubes de hidrógeno cercanas.
Su núcleo de hidrógeno neutral tiene un diámetro de unos 4.900 años luz. Para que lo imagines, la Vía Láctea mide del orden de 100.000 años luz de diámetro. Esto es una fracción, pero sigue siendo enorme para una nube sin estrellas. La masa de su gas, solo el gas medido, es de aproximadamente 1 millón de masas solares. Y aquí viene el dato que suena a monstruo invisible. Si el gas está en equilibrio con la gravedad del halo, los investigadores estiman que la materia oscura necesaria sería de alrededor de 5.000 millones de masas solares. ¿Entiendes lo que implica? Estamos mirando un objeto donde casi toda la masa es oscura. Un cuerpo gravitatorio que no se delata con luz estelar. Una ventana rara a la materia oscura, porque normalmente estudiamos materia oscura por cómo afecta a las galaxias. Y aquí casi no hay galaxia que esté haciendo teatro. Es materia oscura con gas, casi sin decoración. Y todavía hay un detalle más cinematográfico. Cloud9 aparece asociada a la galaxia espiral Messier 94, M94. Se llama Cloud9 porque fue, literalmente, la novena nube identificada en los alrededores de M94. Y en datos de radio de alta resolución se ven ligeras distorsiones en el gas, como si hubiera interacción. No es una roca aislada en el vacío. Parece estar en un entorno donde la gravedad de su vecina podría influir. Entonces, ¿qué es Cloud9 en términos de historia cósmica? Es como encontrar el plano de una casa que nunca se construyó del todo. La materia oscura puso los cimientos. El gas llegó, pero la chispa de estrellas no ocurrió. Y esa ausencia, paradójicamente, es la prueba más fuerte de que el objeto es real y de que las teorías sobre galaxias que fallan no eran solo imaginación matemática. Ahora te lanzo la pregunta, porque aquí está el anzuelo que convierte esto en serie. Si Cloud9 es la primera confirmada, ¿es la única? ¿O solo es la primera que atrapamos con la combinación perfecta de radio más Hubble? Porque si existen más, podríamos estar rodeados de estructuras oscuras pequeñas, reliquias del universo temprano, que nunca se convirtieron en lo que deberían ser. Y lo más inquietante, si estas nubes son tan dominadas por materia oscura, podrían ayudarnos a responder una pregunta enorme sin necesidad de ver estrellas. ¿Cómo se comporta realmente la materia oscura cuando no hay galaxias brillantes distrayéndonos? ¿Es tan suave como asumimos? ¿Forma halos perfectos? ¿O deja huellas raras en la forma y presión del gas? Porque Cloud9 no es un final, es un comienzo. El primer caso confirmado de un objeto que no encaja en nuestra intuición de, si tiene masa, formará estrellas. Y ahora que sabemos que existe, lo siguiente es inevitable: buscar más. Y si encontramos una colección, esto deja de ser una curiosidad y se convierte en una nueva categoría del universo local. Y justo aquí es donde la historia se pone peligrosa. Porque Cloud9 podría no ser solo un fósil quieto. Podría estar en un punto de equilibrio extraño, demasiado grande para desaparecer, demasiado limitada para encender. Y quizá, con el empujón correcto, capaz de cambiar de estado. Bien, entonces ahora viene la parte que hace que Cloud9 deje de ser una nube rara y se convierta en un caso criminal de materia oscura. Porque una nube de gas sin estrellas no es automáticamente un objeto nuevo. Podría ser basura, un trozo de gas arrancado, una cola de marea, un fragmento perdido de una galaxia enana, algo temporal. Y por eso los científicos hicieron la pregunta correcta. ¿Cloud9 está sostenida por su propia gravedad o es simplemente gas suelto flotando? Aquí es donde entra la radioastronomía como si fuera un escáner médico. El hidrógeno neutral emite una línea muy específica, 21 centímetros. La línea a 1420 MHz. Es como una firma dactilar. Con FAST lo detectas. Con GBT y el VLA lo confirmas y lo dibujas con más detalle. Y lo más importante, no solo ves que hay gas, mides cómo se mueve. La anchura de la línea, los pequeños cambios de velocidad, la forma del perfil. Todo eso te dice si el gas está calmado, si está agitado, si rota,
si está siendo estirado, si está en equilibrio o si se está deshaciendo. Piénsalo con una comparación. Si ves humo en una calle, no sabes si es una fogata o un incendio. Pero si miras cómo se mueve el humo, si gira alrededor de un punto, si sube desde un foco fijo, si se dispersa sin forma, ya puedes adivinar qué lo está causando. Con Cloud9, el humo es el hidrógeno y el viento es la gravedad. Y aquí viene la conclusión que le da peso a la historia. Cloud9 parece estar confinada. Tiene un tamaño compacto, una densidad suficiente para mantenerse neutral, no totalmente ionizada, y una estructura que no se comporta como una simple nube estirada al azar. Eso sugiere que hay un pozo gravitatorio sosteniéndola. ¿Y qué forma el pozo? La respuesta más probable: un halo de materia oscura. Ahora, si eso es cierto, aparece el dato que rompe la intuición humana. La masa de gas es relativamente pequeña en términos galácticos, del orden de 1 millón de masas solares. Pero para que ese gas esté ahí, estable, sin evaporarse ni dispersarse, el halo que lo sujeta debe ser muchísimo más masivo, del orden de miles de millones de masas solares en materia oscura. O sea, un objeto donde casi todo lo que pesa no brilla. Un cuerpo con esqueleto invisible. Y aquí te lanzo una pregunta directa, porque es el corazón de este episodio. Si un halo así existe tan cerca, ¿cuántos más habrá que jamás veremos con luz, porque no encendieron estrellas? Ahora el siguiente misterio. ¿Por qué no encendió? Porque si tienes gas y gravedad, lo normal es que en algún momento se enfríe, se comprima y nazcan estrellas. Pero Cloud9 no lo hizo. Y ahí entra la hipótesis ReLIC, reliquia limitada por reionización, como una idea muy concreta. En el universo temprano, cuando la radiación de las primeras galaxias calentó el gas intergaláctico, gran parte del gas pasó a ser difícil de capturar y, sobre todo, difícil de enfriar en halos pequeños. El gas caliente se comporta como si tuviera presión extra. Necesitas un halo más profundo para que el gas caiga, se concentre y forme nubes frías densas. Si estás justo por debajo del umbral, te quedas atrapado en un estado frustrante. Tienes gas, pero no tienes la chispa. Lo más cinematográfico es que este objeto sería una reliquia de esa transición, como una protogalaxia que nació con potencial y quedó congelada en el tiempo. No murió, no se apagó, simplemente nunca arrancó. Pero cuidado, un documental serio siempre muestra el contraargumento más fuerte. Y aquí sería: vale, ¿y si sí hay estrellas, pero son poquísimas o extremadamente tenues? Ahí es donde Hubble clavó el cuchillo. Observó justo donde el gas es más denso y buscó estrellas resueltas. En una galaxia enana típica, aunque sea débil, deberían aparecer rastros. Un puñado de estrellas viejas, alguna población roja, algo. En Cloud9, lo que aparece como puntitos suelen ser galaxias de fondo no relacionadas. Es decir, no es difícil verlas, es que no están. Y entonces surge otro giro. Si Cloud9 es real como galaxia fallida, significa que podríamos estar viendo una categoría de objetos que los modelos llevan tiempo permitiendo, pero que nadie había confirmado de forma tan limpia. Una especie de ecosistema oculto alrededor de galaxias. Nubes dominadas por materia oscura, silenciosas, detectables solo por su gas. Ahora, ¿por qué se asocia a M94? Porque Cloud9 fue identificada en un entorno cercano a esa galaxia, como parte de un conjunto de nubes de hidrógeno. Y aquí hay un punto que puede hacer tu historia más tensa. El entorno puede ser tanto un enemigo como un protector. Enemigo, porque una galaxia grande puede arrancar gas, mareas y confundir el origen. Protector, porque un halo de materia oscura puede ayudar a que la nube sobreviva incluso cerca de un sistema mayor. Si hay pequeñas distorsiones o señales de interacción, eso no mata la hipótesis. Puede ser exactamente lo que esperarías si la nube está en una danza gravitatoria lenta. No destruida, pero sí tocada por el vecindario. Y aquí viene la parte que al público le encanta. Predicciones. Un buen caso científico no solo explica,
También dice qué debería verse después. Si Cloud9 es un relic real, entonces, 1. En observaciones más profundas seguirá sin aparecer una población estelar interna real. 2. El gas debería mostrar un comportamiento compatible con un halo estable, no solo un flujo estirado. 3. Su composición y metalicidad deberían ser bajas o al menos no enriquecidas como en gas reciclado de una galaxia normal. 4. Podrían encontrarse más objetos similares en otros grupos cercanos si se hace la misma combinación. Sondeos de 21 centímetros más confirmación óptica profunda. Y ahora el gancho final para la parte 3. Si empiezan a aparecer más Cloud9 alrededor de galaxias cercanas, entonces la materia oscura deja de ser solo algo que inferimos por curvas de rotación y se vuelve algo que podemos mapear indirectamente con gas puro, sin el ruido de millones de estrellas. Eso pondría presión sobre modelos de materia oscura. ¿Cómo forma halos pequeños? Si produce cúspides o núcleos, ¿cómo interactúa con el gas? Porque algunas estructuras nunca forman estrellas. Te lo digo así, Cloud9 puede ser una rareza, o puede ser el primer miembro confirmado de un zoológico oscuro local. Y si es lo segundo, entonces esto no es una noticia de un día, es el inicio de una cacería. La tercera parte es donde Cloud9 deja de ser una nube rara y se convierte en una idea que te persigue. ¿Y si el universo está lleno de cosas que pesan, pero no brillan? Imagina que toda tu vida has buscado ciudades por sus luces. Desde un avión, de noche, distingues países enteros por el resplandor de sus carreteras. Ahora imagina una ciudad perfecta, con calles, edificios, plazas, pero sin una sola lámpara encendida. Si tu método es mirar por la ventana, jurarías que no existe, y sin embargo, está ahí, sólida, con masa, con gravedad. Eso es Cloud9. Durante décadas, la astronomía ha sido eso, una casa de luz. Galaxias igual a estrellas, estrellas igual a historia. Pero Cloud9 es una historia escrita con tinta invisible. No la descubres mirando, la descubres escuchando. Porque el hidrógeno neutral, ese gas frío que es materia prima de todo, emite su propio susurro de radio. Y cuando FAST lo oyó, cuando Green Bank y el VLA lo confirmaron, no era una opinión, era una señal. Aquí hay gas, aquí hay estructura, aquí hay algo. Entonces Hubble llegó como el juez final, y lo que hizo fue cruelmente simple, mirar donde debería haber estrellas, y comprobar que no había nada, nada que delatara una galaxia enana clásica, nada que encendiera el corazón del objeto, solo gas y silencio. Y ese silencio es lo que lo vuelve urgente, porque una nube de gas sin estrellas no debería ser fácil de mantener. El gas se calienta, se dispersa, se vuelve demasiado ligero para quedarse quieto. Si Cloud9 es compacta, si no se disuelve, si existe como una entidad coherente, entonces algo la está sujetando como una mano invisible. Esa mano, según los investigadores, es un halo de materia oscura. Ahí es donde el tema pasa de curiosidad a bomba. Porque no estamos hablando de una galaxia brillante donde la materia oscura se esconde detrás de millones de estrellas. Aquí la escena está casi limpia. Un núcleo de hidrógeno neutral de unos 4.900 años luz de diámetro. Aproximadamente 1 millón de masas solares en gas. Y, para sostenerlo, un posible halo de alrededor de miles de millones de masas solares en materia oscura. En otras palabras, un objeto donde lo visible es un suspiro y lo invisible es el cuerpo. ¿Lo sientes? Es como encontrar un animal gigantesco por la huella en el barro, sin haber visto nunca su piel. Ahora viene la pregunta que hace que esto sea una serie, no un video único. ¿Por qué no formó estrellas? Aquí entra la idea más cinematográfica de todas, porque parece un destino escrito en el pasado. En el universo temprano ocurrió la reionización, el gran cambio de estado del cosmos. La radiación de las primeras galaxias calentó el gas intergaláctico, lo ionizó, lo volvió más difícil de atrapar y sobre todo, más difícil de enfriar. Es como si el universo hubiera subido la temperatura del aire y de repente encender una fogata se volviera casi imposible en ciertos lugares. En halos pequeños, el gas no logra comprimirse lo suficiente.
no llega al punto crítico, no hace clic, no nace una estrella. Así que un relic, una nube de hidrógeno limitada por reionización, sería un fósil de esa época. No un fósil muerto, sino un fósil vivo. Una estructura que sobrevivió hasta hoy sin encenderse, congelada en una forma intermedia. Como si el universo hubiera empezado a escribir una galaxia y se hubiera detenido a mitad de la frase. Eso es lo que Cloud9 podría estar mostrándonos. Galaxias que fallaron, no por falta de material, sino por una ley física que cambió las reglas del juego. Y aquí es donde entra el giro más potente para el público. Si existen galaxias fallidas cerca de nosotros, entonces el vecindario cósmico puede estar lleno de habitaciones oscuras que nunca vimos. No porque estén lejos, sino porque no encendieron estrellas. La ciencia, cuando es buena, no solo explica, hace predicciones. Y Cloud9 pone 4 predicciones sobre la mesa como si fueran pistas de un thriller. Primera, si de verdad no tiene estrellas, por más profundo que mires, seguirá sin aparecer una población estelar interna clara. Segunda, el gas debería comportarse como gas sostenido por un pozo gravitatorio estable, no como un trozo arrancado que se estira y se dispersa. Tercera, su química debería ser pobre, o al menos distinta del gas reciclado típico que escapa de una galaxia activa. Cuarta, si el fenómeno es real como clase, no puede ser única. Deben existir más objetos similares alrededor de otras galaxias cercanas si usamos la misma receta. Radio de 21 centímetros para encontrarlos, Hubble o equivalentes para ver la ausencia de estrellas. Y si aparecen más, entonces no estamos ante una anécdota, sino ante una población. Y una población cambia cuentas, cambia estimaciones de masa, cambia cómo entendemos la estructura local, cambia incluso cómo probamos modelos de materia oscura en escalas pequeñas. Aquí hay una frase que suena a documental y se entiende en un segundo, y te la dejo porque es oro para tu narración. No es que Cloud9 esté vacía, es que está hecha de lo que no brilla, y eso, para el público, es casi una revelación. El universo no solo es lo que vemos, es también lo que pesa. Así que terminemos como debe terminar un episodio urgente, con una amenaza suave, no de terror barato, sino de verdad científica. Si Cloud9 está sostenida por materia oscura y no tiene estrellas, entonces existe una puerta abierta. Podríamos mapear la materia oscura no solo por cómo gira una galaxia, sino por cómo respira un gas silencioso. Un laboratorio natural casi sin ruido. Un objeto que, precisamente porque no brilla, puede contarnos cosas que las galaxias brillantes esconden. Y ahora, la pregunta final para que el espectador se quede con el nudo en la garganta. Si al lado de una galaxia tan cercana como M94 existe una galaxia fantasma sin estrellas, ¿cuántas otras han estado aquí todo este tiempo, invisibles, esperando a que dejáramos de buscar el universo con los ojos y empezáramos a buscarlo por su peso?